Un hombre lloraba solo en el cementerio, todos los días, puntual como el reloj que ya no tenía sentido mirar, puntual como el dolor que no necesita horario para aparecer. Se llamaba Marco Aurelio Ferrante. Tenía 53 años. Trabajaba como ferretero en un pueblo pequeño del sur de Italia, y desde hacía 11 meses llegaba al cementerio de San Giovanni Rotondo a las 6 de la tarde. Se sentaba en el banco de piedra frente a la lápida de su hija y lloraba. No lloraba como lloran los hombres que tienen miedo de ser vistos. Lloraba con todo el cuerpo, con los hombros que se sacudían, con las manos que cubrían el rostro, con los pies que se arrastraban sobre la grava cuando finalmente se levantaba para volver a casa. Los vecinos ya conocían esa imagen. El ferretero que llora, el padre que no se repone. Y nadie sabía qué decirle, porque hay dolores que no admiten palabras. La lápida decía, Giulia Ferrante, 1942-1959, 17 años. 17 años y 3 meses, para ser exactos, porque Marco Aurelio los contaba. Contaba cada mes, cada semana, cada día que Giulia había vivido, como si al contarlos pudiera devolver algo de lo que el mundo le había arrebatado en una tarde de octubre, en una curva de la carretera que llevaba a Foggia, cuando el autobús escolar perdió el control y cayó por un barranco de 4 metros. Giulia murió en el acto. Eso le dijeron, que no había sufrido. Pero Marco Aurelio no podía saber si eso era verdad o si era una de esas mentiras piadosas que los médicos aprenden a decir para que los padres puedan seguir respirando. Y esa duda pequeña y feroz que se instaló en su pecho desde la noche en que reconoció el cuerpo de su hija en la sala de morgue del hospital, era quizás el peso más insoportable de todos. No saber si ella había tenido miedo. No saber si había llamado a su nombre. No saber si la última imagen que Giulia vio en este mundo fue el cielo, o el suelo, o la nada. Su esposa, con Z, había encontrado la manera de seguir viviendo. No de olvidar, porque eso es imposible, sino de continuar. Rezaba. Lloraba también, pero rezaba más. Iba a misa cada mañana, encendía una vela en la iglesia, hablaba con el párroco. La fe era su estructura, la armadura que le permitía sostenerse. Marco Aurelio, en cambio, había dejado de entrar a las iglesias desde el día del funeral. Le parecía una traición. Le parecía que Dios no merecía ser visitado por él después de lo que había permitido que ocurriera. Y así vivían, los dos en la misma casa, los dos cargando el mismo nombre en el corazón, pero en mundos distintos, con Z con su rosario, Marco Aurelio con su silencio y su cementerio de las 6 de la tarde. Fue en una de esas tardes cuando sucedió algo que él no esperaba. Estaba sentado frente a la lápida de Giulia, con la cabeza inclinada y los ojos cerrados, cuando escuchó pasos en la grava. Pasos lentos, irregulares, con un ritmo que no era el de ningún visitante habitual. Marco Aurelio no levantó la vista. No le importaba quién pasara, pero los pasos se detuvieron justo delante de él. Cuando finalmente abrió los ojos, vio a un hombre mayor. Un fraile. Un hombre pequeño, de espaldas anchas para su estatura, con una barba blanca y larga que le cubría buena parte del pecho, y unos ojos oscuros, profundos, del color del café fuerte que nadie ha agitado todavía. Las manos del fraile estaban envueltas en mitones de cuero marrón, y Marco Aurelio supo, antes de que el hombre dijera su nombre, antes de que dijera nada, quién era. En San Giovanni Rotondo, en ese año de 1960, no había manera de no saber quién era ese fraile. Era el padre Pío de Pietrelcina. Marco Aurelio se levantó de golpe, como un resorte, con el instinto automático de quien se encuentra ante algo que supera lo cotidiano. Y el padre Pío levantó una mano, despacio, como diciéndole que no había necesidad de gestos. Se sentó en el banco, al lado del lugar donde Marco Aurelio había estado sentado, y esperó. Esperó con esa paciencia particular de los viejos
que ya no tienen miedo del silencio. Marco Aurelio no supo qué decir. No había preparado ninguna palabra para ese encuentro, porque jamás había imaginado que ese encuentro pudiera ocurrir. El Padre Pío era una figura que pertenecía a otro mundo, al mundo de su esposa, al mundo de los que rezan y creen y encuentran consuelo en lo invisible, no al mundo de un ferretero que llora solo en los bancos de piedra. «Siéntese», dijo el Padre Pío, y Marco Aurelio obedeció sin pensar. Estuvieron un momento en silencio. El viento de octubre movía las hojas de los cipreses. A lo lejos, alguien barría el camino de entrada al cementerio. El Padre Pío miró la lápida de Julia con una atención que no era la de un extraño que lee un nombre desconocido. Era la atención de alguien que mira algo que ya conoce. «Usted viene aquí todos los días», dijo el fraile. No era una pregunta. «Todos los días», confirmó Marco Aurelio, con la voz que se le había puesto ronca de tanto llorar y de tanto no hablar. «Y todas las noches se va a casa sin haber encontrado lo que vino a buscar». Marco Aurelio no respondió, porque era verdad, y porque nadie se lo había dicho antes con esa claridad, y escucharlo de esa manera, formulado con esa sencillez, le produjo un dolor nuevo y extraño, como cuando una herida que ya tiene costra recibe un roce inesperado. «¿Qué vine a buscar?», preguntó Marco Aurelio, y en su voz había algo entre rabia y curiosidad. El Padre Pío lo miró. Lo miró de frente, directamente, de esa manera en que muy pocas personas son capaces de mirar a otros seres humanos, sin separar la vista, sin parpadear más de lo necesario, sin ninguna de las pequeñas cobardías visuales que usamos para no ver del todo al que tenemos enfrente. Vino a buscar saber si su hija está bien. Marco Aurelio abrió la boca y no salió ninguna palabra, porque eso era lo único, no la venganza, no el consuelo, no la explicación del accidente, no la justicia de ningún tipo. Solo eso, saber si Julia estaba bien, si había tenido miedo, si había sufrido, si ahora, donde fuera que estuviera o no estuviera, estaba en paz. «No sé si existe algo después», dijo Marco Aurelio, en voz baja. «Y no sé cómo saberlo, y no sé cómo seguir viviendo sin saberlo». El Padre Pío asintió, despacio. Y lo que dijo a continuación es lo que Marco Aurelio repetiría durante el resto de su vida, cada vez que alguien le preguntara por qué había cambiado. Cada vez que alguien quisiera entender cómo era posible que un hombre que había dejado de creer en todo pudiera volver a pararse. «Su hija llegó antes de que el autobús tocara el suelo», dijo el Padre Pío. «Llegó sin dolor, llegó riendo, porque fue tan rápido que su alma salió del cuerpo antes de que el miedo pudiera alcanzarla. Y cuando llegó, lo primero que dijo fue: el nombre de usted». Marco Aurelio sintió que el banco de piedra se movía, que el mundo se movía, que algo dentro de su pecho, algo que llevaba 11 meses apretado como un puño cerrado, comenzaba a aflojarse con una lentitud dolorosa y necesaria. «¿Cómo puede saber eso?», preguntó, y en su voz no había hostilidad. Solo la pregunta verdadera de un hombre que necesita entender. «Porque ella me lo contó», respondió el Padre Pío con una sencillez que no intentaba impresionar a nadie. «Porque los que se van antes no siempre se van lejos. A veces están aquí, esperando que los que quedaron terminen de llorar para poder, por fin, tener una conversación. Hay momentos en la vida de una persona que no pueden narrarse del todo, no porque sean inexplicables, sino porque las palabras, que son instrumentos extraordinarios para casi todo, resultan demasiado pequeñas para ciertos contenidos. Lo que ocurrió en ese banco de piedra en el cementerio de San Giovanni Rotondo, en esa tarde de octubre de 1960, entre un padre que lloraba y un fraile con las manos envueltas en cuero, es uno de esos momentos.
Lo que se dijo después, lo que Marco Aurelio escuchó, lo que el Padre Pío narró con esa voz suave y directa que era su marca característica, no puede reproducirse en su totalidad, porque Marco Aurelio mismo, en los años siguientes, solo lo contó en fragmentos, a personas muy cercanas, con la voz siempre a punto de quebrarse. Pero hay partes que sí se saben, porque Marco Aurelio las repitió, porque Concetta las escuchó de boca de su marido cuando él llegó a casa esa noche, con una expresión que ella no le había visto nunca, una expresión que era al mismo tiempo la cara de un hombre destruido y la cara de un hombre que empieza a reconstruirse. El Padre Pío le habló de cosas que él no podía saber. Le habló del cuaderno verde que Julia guardaba debajo del colchón y en el que escribía poemas que nunca le mostró a nadie. Le habló de la promesa que la niña le había hecho a su padre cuando tenía 12 años, una promesa sobre un viaje al mar que nunca llegaron a hacer porque siempre faltaba el dinero, o el tiempo, o las dos cosas. Le habló de una conversación que Marco Aurelio y su hija habían tenido 6 días antes del accidente. Una conversación sobre el futuro, sobre lo que Julia quería ser cuando creciera. Y en esa conversación había una frase específica, una frase que Julia había dicho y que su padre había guardado como se guardan las cosas que uno no sabe que serán las últimas. El Padre Pío repitió esa frase, con esas palabras exactas, con el mismo giro de idioma que Julia usaba, con la misma construcción que no era estándar, sino particular, el pequeño idiolecto de una muchacha de 17 años criada en un pueblo del sur de Italia. Marco Aurelio no pudo hablar durante un tiempo largo. El Padre Pío no intentó llenarlo con nada. Simplemente esperó, como había esperado al principio, con esa paciencia de los que ya saben que el tiempo no es el problema. Había algo más en esa conversación que muy poca gente conoce. Algo que el propio Marco Aurelio tardó años en poder compartir y que solo emergió completamente en una entrevista que su hijo menor, Benedetto, concedió a una revista católica italiana a finales de los años 80, muchos años después de la muerte del Padre Pío y muchos años después de la muerte de Marco Aurelio también. En esa entrevista, Benedetto contó que su padre le había narrado una última parte de la conversación con el fraile. Una parte en la que el Padre Pío, antes de levantarse para irse, antes de que los dos intercambiaran las palabras finales de despedida, miró a Marco Aurelio directamente a los ojos y le dijo algo que no era consuelo ni promesa ni profecía. Era una instrucción simple, concreta, del tipo que solo puede dar alguien que ha pensado mucho en lo que significa ser padre. «Deje de venir aquí a buscarla», le dijo el Padre Pío. «Ella no está aquí. Nunca ha estado aquí. Está donde usted está. Estará donde vaya. Estará en cada ferretería que abra, en cada tornillo que venda, en cada mañana que decida levantarse. Los muertos que amamos no se quedan en los cementerios, se quedan en nosotros, y mientras usted siga viniendo aquí a buscarla, ella no podrá alcanzarlo». Para entender lo que esas palabras significaron en la vida de Marco Aurelio Ferrante, hay que conocer un poco más quién era ese hombre. No la versión del padre que llora que hemos visto hasta ahora, sino la versión anterior, la versión completa. Marco Aurelio había nacido en 1907 en un pueblo llamado Carpino, a pocos kilómetros de San Giovanni Rotondo, en esa región del sur de Italia, que es al mismo tiempo una de las más pobres y una de las más orgullosas del país. Su padre era carpintero. Su madre lavaba ropa ajena. Él fue el tercero de 7 hijos y aprendió desde muy temprano que las cosas no se consiguen solas, que hay que ir por ellas, que el mundo no regala nada. A los 16 años se empleó en una ferretería del pueblo. A los 24 ya tenía la suya propia. Pequeña, con 2 estanterías y un mostrador de madera, pero suya. Se casó con Concetta a los 27. Tuvieron 4 hijos. Julia era la segunda, la única niña, y eso no quiere decir que Marco Aurelio la amara más que a los varones,
pero sí quiere decir que la amaba de una manera diferente, con un tipo de ternura que los hombres de su generación, de su clase y de su región raramente podían mostrar abiertamente a otro hombre, incluso si ese hombre era un hijo. Con Julia era distinto. Con Julia podía ser blando. Era ella quien le preguntaba cómo le había ido el día cuando llegaba a casa. Era ella quien le guardaba el plato caliente cuando llegaba tarde. Era ella quien le leía en voz alta los artículos del periódico que a él le costaba más descifrar porque su vista ya empezaba a flaquear y no quería reconocerlo. Había entre ellos esa complicidad particular que existe entre ciertos padres y ciertos hijos y que no necesita demasiadas palabras porque funciona principalmente en el registro de lo que no se dice, pero se entiende. Cuando Julia murió, Marco Aurelio no solo perdió a su hija, perdió al único ser humano frente al cual podía ser, con entera naturalidad, vulnerable. Y eso, aunque él no tuviera las palabras para formularlo de esa manera, era parte del peso que cargaba en el banco de piedra del cementerio. Después del encuentro con el Padre Pío, Marco Aurelio volvió a casa a pie. El camino era de 40 minutos. Lo hizo en silencio, con las manos en los bolsillos, mirando el suelo de la calle. Concetta lo escuchó llegar, lo vio entrar a la cocina y supo, antes de que él dijera una sola palabra, que algo había ocurrido. No supo qué, pero supo que algo en su marido había cambiado de posición, como uno de esos cajones que llevan mucho tiempo trabados y que de repente, con un movimiento particular, encajan en su ranura y se deslizan. Marco Aurelio se sentó a la mesa. Se sirvió un vaso de agua y le contó todo lo que el Padre Pío le había dicho. Concetta escuchó sin interrumpir, con las manos juntas sobre la mesa, con los ojos muy abiertos y muy quietos. Y cuando él terminó, ella no dijo nada durante un momento. Después dijo, en voz muy baja, el cuaderno verde. Marco Aurelio la miró. Yo sabía del cuaderno, dijo Concetta. Julia me lo mostró una vez, solo una vez. Me dijo que eran sus poemas y que no se los podía mostrar a su padre porque se iba a reír. Marco Aurelio sintió algo extraño. No dolor. O sí dolor, pero de un tipo diferente. Un dolor que tenía la textura de la ternura, que tenía la forma de algo que se añora y que al mismo tiempo se celebra. Su hija había tenido secretos. Había tenido una vida interior compleja y delicada que él solo conocía en parte. Y eso no era una pérdida. Era, al revés, la prueba de que Julia había sido una persona entera. Una persona real. No solo su hija. También ella misma. Esa noche, Concetta subió al cuarto que había sido de Julia, levantó el colchón y sacó el cuaderno verde. Se lo dio a Marco Aurelio. Y Marco Aurelio se quedó despierto hasta las 3 de la madrugada leyendo los poemas de su hija. Poemas cortos, llenos de imágenes del sur de Italia, del mar que Julia había visto pocas veces y que por eso idealizaba con esa intensidad particular de quienes conocen algo muy poco y por eso lo aman de manera absoluta. Poemas sobre los olivos, sobre el color del cielo al amanecer, sobre los tejados de Carpino, sobre un novio imaginario que tenía los ojos claros, porque en el pueblo de Julia casi nadie tenía los ojos claros, y por eso ese detalle le parecía extraordinario. Y en uno de los últimos poemas, escrito con una caligrafía un poco más apurada que los demás, como si hubiera tenido prisa, Julia había escrito algo que no era exactamente un poema. Era una nota, un pensamiento. Decía, si me pasa algo, quiero que papá sepa que nunca me reí de sus chistes porque fueran graciosos. Me reí porque me gustaba que él fuera feliz cuando yo me reía. Marco Aurelio cerró el cuaderno y lloró. Pero esta vez era distinto. Esta vez las lágrimas no eran el peso de lo que había perdido. Eran el peso de lo que había tenido. Y ese es un dolor completamente diferente.
Un dolor que, si se lo permite uno, puede convertirse en algo que se parece mucho a la gratitud. Para entender al Padre Pío, para entender por qué un encuentro como ese podía ocurrir con ese hombre y no con otro, hay que detenerse en quién era realmente. No la imagen hagiográfica que circulaba entonces y que circula ahora. No la versión simplificada del santo con las llagas y las multitudes. La persona real, con sus complejidades y sus contradicciones y su historia particular. Francesco Forcione, que luego sería conocido como Padre Pío, nació en 1887 en Pietrelcina, un pueblo de Campania. Era hijo de campesinos. Su padre emigró varias veces a los Estados Unidos para ganar el dinero que pagó la formación religiosa del hijo. Era un hombre de origen humilde, que nunca perdió esa humildad, aunque se convirtiera en una figura conocida en todo el mundo. Ingresó en la orden franciscana capuchina a los 15 años. Fue ordenado sacerdote en 1910, y en 1918, en el convento de San Giovanni Rotondo, mientras oraba ante un crucifijo, apareció en su cuerpo lo que la Iglesia Católica llama los estigmas. Llagas en las manos, los pies y el costado, en los mismos lugares donde Jesús fue herido en la crucifixión. Los estigmas del Padre Pío duraron 50 años, 50 años de llagas visibles, verificadas por médicos, fotografiadas, documentadas. 50 años de un misterio que la medicina nunca pudo explicar completamente. Pero lo que muchas personas que conocían al Padre Pío en vida decían no era tanto lo de los estigmas. Lo que decían, con más frecuencia, con más insistencia, con la voz de quien narra algo que le parece más extraordinario que cualquier fenómeno físico, era lo de la bilocación. La capacidad que el Padre Pío parecía tener de estar en dos lugares al mismo tiempo. Las historias son numerosas, están documentadas por testigos múltiples y son, si uno las examina con honestidad, completamente inexplicables dentro de los parámetros del mundo ordinario. Hay el caso del aviador que, durante la Segunda Guerra Mundial, vio a un fraile en el cielo que lo frenó en pleno vuelo y le impidió bombardear San Giovanni Rotondo. Hay el caso del soldado americano que encontró al Padre Pío en el frente y fue convencido de rendirse, salvando su vida. Hay decenas, quizás centenares de relatos de personas que recibieron visitas del Padre Pío en momentos de crisis o de peligro, mientras el fraile estaba físicamente en el convento, con testigos que lo veían allí. Pero también hay algo más cotidiano, más sutil, que quizás sea lo más extraordinario de todo. La capacidad que el Padre Pío tenía de conocer, sin que nadie se lo hubiera dicho, detalles íntimos de la vida de las personas que se acercaban a él. Detalles que no estaban en ningún documento, que no habían sido contados a nadie, que vivían únicamente en la memoria privada de quien los había experimentado. Ese conocimiento imposible es lo que la tradición espiritual llama la lectura de los corazones, y es lo que Marco Aurelio Ferrante experimentó en ese banco de piedra. Hay una pregunta que resulta inevitable cuando se cuenta una historia como esta, y es mejor formularla directamente que fingir que no existe. ¿Es posible que el Padre Pío simplemente supiera esas cosas sobre la familia Ferrante por otros medios? ¿Es posible que alguien le hubiera contado el cuaderno verde, la promesa del viaje al mar, la conversación de los 6 días antes del accidente, la frase exacta que Giulia había dicho? La respuesta es que, en principio, sí es posible. En San Giovanni Rotondo, todo el mundo conocía a todo el mundo. Marco Aurelio era un vecino visible, su dolor era visible. El cementerio de las 6 de la tarde era visible. Pero el cuaderno verde debajo del colchón no lo sabía nadie. Eso lo confirmó Concetta. Solo ella lo sabía y no se lo había contado a nadie, y menos aún a un fraile que apenas conocía. La frase específica que Giulia había dicho en la última conversación con su padre, tampoco. Esa conversación había sido entre los dos solos, sin testigos, en la ferretería, un martes a mediodía, cuando los demás empleados habían salido a comer. No hay una explicación racional para esos detalles, o si la hay,
Nadie la ha encontrado todavía. Lo que sí puede decirse con certeza, porque está documentado, porque tiene testigos, porque ocurrió de maneras que dejaron huella visible en el mundo, es lo que pasó después. Marco Aurelio Ferrante dejó de ir al cementerio todos los días, no de golpe. Durante la primera semana después del encuentro, fue 3 veces. Durante la segunda semana, 2 veces. Y después, 1 vez por semana, los domingos, con Concetta, durante 15 minutos. No a llorar, a hablar. A contarle a Julia lo que había pasado en la semana. Las pequeñas noticias del pueblo, las pequeñas victorias de la ferretería, lo que habían dicho los hijos mayores en su última visita. Lo hablaba en voz baja, de pie frente a la lápida, con la misma naturalidad con que uno habla a alguien que está en la habitación de al lado y que escucha a través de la pared. Reabrió la ferretería a horario completo. Había estado cerrando a las 3 de la tarde para poder llegar al cementerio a las 6. Ahora volvió a cerrar a las 7, como siempre había hecho. Empezó a comer con Concetta por las noches, sentado a la mesa, en lugar de comer solo, de pie, en la cocina, lo antes posible para irse a acostar. Empezó a hablar otra vez. No mucho. Él nunca había sido un hombre de muchas palabras. Pero hablar. Lo suficiente para que Concetta supiera que el hombre que tenía al lado era el mismo hombre que había conocido, no el fantasma en que se había convertido. Comenzó a leer los poemas de Julia. Los leyó todos. Los leyó varias veces. Y un día, sin decírselo a nadie, sin hacer ningún anuncio, sacó un cuaderno nuevo de la ferretería, se sentó a la mesa de la cocina y escribió. No un poema. Él no sabía escribir poemas y no pretendía aprender. Escribió una carta para Julia. Le contó cosas que nunca le había podido decir en vida. Las cosas que los padres de su generación no sabían cómo decir a sus hijos porque nadie les había enseñado, porque el mundo en que habían crecido no tenía vocabulario para eso. Le dijo que era lo mejor que le había pasado en la vida. Le dijo que cuando ella se reía, él se sentía capaz de todo. Le dijo que lamentaba no haber hecho el viaje al mar. Esa carta nunca fue enviada a ningún lado. No podía hacerlo. Marco Aurelio la guardó en el cajón de la mesita de noche y nunca habló de ella. Benedetto, su hijo menor, la encontró muchos años después, cuando Marco Aurelio murió y tuvieron que vaciar la habitación. La encontró en el cajón, doblada en 4, escrita a mano con la letra torpe y esforzada de un hombre que no había tenido mucha escuela. Y Benedetto no la leyó entera. La leyó hasta la mitad y tuvo que parar porque no podía ver el papel a través de las lágrimas. Guardó la carta. La tiene todavía. Hay una cosa más sobre el Padre Pío que es necesario contar, no para probar nada, no para convencer a nadie de nada, sino porque es parte de la verdad completa de esta historia. 3 años después del encuentro en el cementerio, Marco Aurelio fue al convento de los capuchinos a confesarse con el Padre Pío. No había vuelto a la iglesia desde el funeral de Julia, pero algo en él, después de aquel octubre de 1960, había empezado a moverse en una dirección que él mismo no sabría explicar. No era exactamente fe. No era la fe tranquila y estructurada de Concetta, la fe que tiene forma de rosario y de misa de las 7 de la mañana. Era algo más desordenado, más privado, más parecido a la convicción de que el mundo es más grande de lo que él había pensado, y de que en ese espacio extra, en esa parte del mundo que no se puede medir ni pesar ni probar con documentos, quizás su hija seguía siendo, de alguna manera que él no podía entender, real. Hizo la cola como todo el mundo. Esperó horas. Cuando finalmente entró al confesionario, el Padre Pío estaba al otro lado de la rejilla de madera. Y Marco Aurelio no tuvo que decir quién era. El Padre Pío habló primero. «Ha tardado 3 años», dijo, «pero ya está aquí». Marco Aurelio no respondió. Tenía la garganta cerrada. «Ella está bien», dijo el Padre Pío. «Eso es lo único que necesitaba saber, ¿verdad?
Todo lo demás lo ha encontrado usted solo. Marco Aurelio asintió, aunque el otro no pudiera verle. Entonces confíese, dijo el padre Pío, y después vuelva a casa con su mujer y sea feliz, que ella también lo necesita. Marco Aurelio se confesó. No era un hombre que tuviera crímenes que confesar. Era un hombre que tenía 11 años de rabia contra Dios, 11 años de soledad y de silencio, y de bancos de piedra en cementerios. Eso fue lo que confesó. Y el padre Pío lo escuchó todo, sin interrumpir, con esa paciencia de los que ya no tienen prisa. Cuando terminó, el padre Pío le impuso la penitencia más simple que existe, 3 Avemarías, y añadió: el dolor no necesita penitencia, ya la cumplió. Marco Aurelio Ferrante murió en 1981, a los 74 años. Murió en su cama, en la misma casa donde había vivido toda la vida, con Conceta al lado y sus 3 hijos presentes. Murió un martes de noviembre, por la mañana temprano, antes de que saliera el sol. Benedetto, el hijo menor, contó después que su padre, en las horas antes de morir, cuando ya no hablaba mucho y mantenía los ojos cerrados la mayor parte del tiempo, tuvo un momento en que los abrió de repente. Miró hacia el rincón de la habitación donde no había nadie y sonrió. Una sonrisa pequeña, casi imperceptible, del tipo que uno hace cuando reconoce a alguien que hacía tiempo que no veía. Después volvió a cerrar los ojos, y no los abrió más. Benedetto dijo que en ese momento tuvo la certeza, sin poder explicar de dónde venía esa certeza, ni por qué estaba tan seguro, de que su padre no estaba viendo el rincón vacío de una habitación. Benedetto tenía 41 años cuando murió su padre. Era ingeniero. Era un hombre práctico, razonador, acostumbrado a trabajar con planos y con números. No era el tipo de hombre dado a las visiones ni a las interpretaciones poéticas de la realidad. Y sin embargo, parado en esa habitación de noviembre, viendo la sonrisa en la cara de su padre moribundo, no tuvo ninguna duda. Su padre estaba viendo a Julia. El padre Pío había muerto 13 años antes, en septiembre de 1968. Murió a las 2:30 de la madrugada, después de haber dicho misa esa misma noche ante una multitud de miles de personas. Tenía 81 años. Los estigmas, que habían estado en su cuerpo durante 50 años, desaparecieron completamente pocas horas antes de su muerte. Cuando lo prepararon para el funeral, su cuerpo no tenía ninguna herida. Era como si, al final, el cuerpo hubiera querido morir entero. Fue beatificado en 1999 y canonizado en 2002 por Juan Pablo II. Pero eso ya es la historia oficial, la versión de los documentos y los decretos. La historia real, la que importa, es la del banco de piedra en el cementerio, el cuaderno verde debajo del colchón, la frase que solo una niña de 17 años y su padre sabían, la promesa del viaje al mar que nunca ocurrió. ¿Qué significa esta historia? Es una pregunta que cada uno tiene que responder por sí mismo, porque no hay una respuesta única ni una respuesta correcta. Los que creen sabrán lo que significa, los que no creen tendrán sus explicaciones, y algunas de esas explicaciones serán razonables y ninguna será completamente satisfactoria. Y hay una tercera categoría, quizás la más honesta, la de los que no saben qué creer, pero sienten que algo en esta historia los mueve. Algo en esta historia les llega a un lugar que no está exactamente en el intelecto, sino un poco más abajo. En ese territorio del cuerpo donde vivimos, las cosas que todavía no tenemos palabras para nombrar. Lo que sí es claro, lo que no necesita fe, ni incredulidad, ni interpretación de ningún tipo, es lo que le ocurrió a Marco Aurelio Ferrante. Un hombre que estaba roto volvió a ser entero. No completamente, porque nadie vuelve a ser completamente entero después de perder a un hijo, pero suficientemente entero para seguir viviendo, para volver a hablar, para leer los poemas de su hija muerta y encontrar en ellos no solo tristeza, sino también alegría,
para escribirle una carta que nunca llegó a ningún lado y que, sin embargo, llegó a algún lado, porque la encontró su hijo menor muchos años después y no pudo terminar de leerla. Hay una cosa que Marco Aurelio dijo. Muchos años después de ese octubre de 1960, a uno de sus nietos que le preguntó por el Padre Pío. La dijo en la cocina de su casa, sentado en la misma silla donde había comido toda la vida, con las manos apoyadas en la mesa y la mirada dirigida a ningún lugar específico, esa mirada de los viejos que recuerdan. El Padre Pío me dijo que Julia no estaba en el cementerio. Y yo al principio no lo creí del todo, porque a mí me parecía que sí estaba, que eso era lo único que me quedaba de ella. Pero luego empecé a entender. Empecé a entender que en el cementerio estaba la piedra con su nombre. Julia estaba en el cuaderno verde. Estaba en la forma en que Concetta revolvía el café por las mañanas, que era igual a la forma en que ella lo revolvía. Estaba en los domingos de lluvia, porque a ella le encantaba la lluvia. Estaba en la ferretería, en los tornillos, en el olor de la madera y del metal. Estaba en todas partes, menos en el cementerio. El nieto, que tenía 13 años y que no sabía qué decir, preguntó: ¿Y eso es suficiente, abuelo? Marco Aurelio pensó durante un momento, y después respondió: No, no es suficiente. No es lo que uno quiere. Uno quiere tenerla aquí, pero es lo que hay, y aprender a vivir con lo que hay, en lugar de morir por lo que no hay, es quizás lo único que podemos hacer. Eso es lo que un hombre aprendió en un banco de piedra, en un cementerio de octubre, de la boca de un fraile que llevaba los estigmas en las manos y que sabía el nombre de los cuadernos que las hijas guardan debajo de los colchones. Eso es lo que quedó. No una prueba, no una certeza que pueda sostenerse en ningún tribunal del mundo, sino algo más difícil de refutar y más difícil de olvidar. La historia de un padre que volvió a vivir. Y si usted, que está escuchando esto ahora mismo, ha perdido a alguien, si hay un nombre en su corazón que duele cuando lo piensa y que sin embargo no puede dejar de pensar, si hay una conversación que quedó sin terminar, una promesa que quedó sin cumplir, un cuaderno que nunca llegó a leer, entonces esta historia no es solo la historia de Marco Aurelio Ferrante y de su hija Julia y de un fraile con las manos vendadas en un cementerio de octubre. Es también la suya. Y quizás eso sea, al final, lo único que importa.